El día de hoy vamos a estudiar a los 12 dioses del Olimpo. Dioses griegos que antaño eran venerados, desde Grecia hasta Aracosia, cuyo legado aún perdura hasta nuestros días, y que, con su mitología, nos ha permitido estudiar y conocer cómo era el estilo de vida de los antiguos griegos. Hoy conoceremos a cada uno de estos 12 dioses de una manera general, revelando sus significados, aspecto físico y cualidades o características que los distinguen. Prepárate para entrar en el fantástico mundo de la mitología griega. Yo soy el documentalista y esto es Los 12 dioses del Olimpo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Zeus. Zeus es el supremo monarca de los dioses olímpicos, encarnando la autoridad sobre el cielo y el trueno, representado como un hombre imponente y maduro, con barba y portando el rayo. Su arma característica simboliza el poder y la justicia. Posee la habilidad de controlar el clima, lanzar rayos y manifestar su voluntad sobre los dioses inmortales. Además de ser el padre de numerosos dioses y héroes, destaca por su papel de mediador y guardián del orden. Un aspecto menos conocido es su origen. Zeus se rebeló contra su padre, Cronos, liberando a sus hermanos previamente devorados y estableciendo el reinado de los olímpicos, marcando un ciclo de desafíos generacionales en la mitología griega. Hera es la esposa de Zeus y reina de los dioses olímpicos, venerada como la diosa del matrimonio y la fidelidad, conocida por su belleza regia y a menudo retratada coronada, con el cetro en una mano y un cuco, símbolo de su vigilancia matrimonial en la otra. Sus habilidades divinas incluyen influir en el matrimonio y proteger a las mujeres casadas, aunque es famosa por sus reacciones celosas contra las infidelidades de Zeus. Un dato menos conocido es su independencia. Nació preñada y se casó con Zeus por elección propia, no por conveniencia. Poseidón. Hermano de Zeus y señor de los mares, Poseidón es uno de los dioses más influyentes. Porta un tridente con el que puede agitar las aguas y causar terremotos, conocidos como sacudidas de Poseidón. Se le representa como una figura imponente y robusta, con barba y a menudo en un carro tirado por caballos que pueden galopar sobre las olas. Poseidón no solo gobierna sobre el mar, sino que también se le asocia con los caballos y se dice que creó el primer caballo, Pegaso. Un aspecto curioso es su disputa con Atenea por la ciudad de Atenas, resuelta cuando Atenea ofreció el olivo, simbolizando la paz y la utilidad sobre la mera fuerza. Deméter. Como diosa de la agricultura, las cosechas y la nutrición, Deméter es crucial para la supervivencia humana y el bienestar de la tierra. Se la representa como una madre matronal, llevando haces de trigo a menudo acompañada de la cornucopia, símbolo de la abundancia. Su mayor poder es sobre el crecimiento y la fertilidad de los cultivos. El rapto de su hija, Perséfone, por Hades, que lleva a las estaciones del año, es uno de sus mitos más conocidos. Deméter es también la fundadora de los misterios eleusinos,
ritos sagrados que prometen renacimiento espiritual y una vida futura. Atenea. Nacida de la cabeza de Zeus completamente armada, Atenea es la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa, así como de la artesanía. Se la representa como una guerrera virgen, con armadura y el búho, símbolo de la sabiduría, frecuentemente a su lado. A diferencia de Ares, su enfoque en la batalla es estratégico y no de violencia sin sentido. Atenea es patrona de la ciudad de Atenas, a la que dio el regalo del olivo. Intrigantemente, a pesar de su virginidad, Atenea fue considerada una madre para Erictonio, un rey legendario de Atenas, mostrando su papel como protectora y cuidadora de la ciudad y sus habitantes. Apolo, dios del sol, la luz, la música, la poesía y la curación. Hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Apolo es representado como un joven hermoso y atlético, a menudo con una lira o un arco en sus manos. Sus poderes incluyen la capacidad de traer enfermedad o sanación con sus flechas, y es también un oráculo capaz de predecir el futuro, especialmente en su templo en Delfos. Intrigantemente, a pesar de su asociación con el ideal de la masculinidad, Apolo también ha sido venerado en cultos que enfatizan aspectos más andróginos o femeninos, reflejando su rol como dios de la armonía y la belleza. Artemisa, diosa de la caza, los animales salvajes, la virginidad y protectora de las jóvenes. Hermana gemela de Apolo, es usualmente representada como una cazadora con arco y flechas, acompañada de ciervos o perros de caza. A diferencia de muchas otras deidades griegas, Artemisa es una diosa virgen que protege activamente su castidad y la de sus seguidoras. Un dato menos conocido es su papel como diosa de los partos, a pesar de su virginidad, simbolizando la protección y la asistencia a las mujeres durante el nacimiento. Ares, dios de la guerra, personifica el aspecto brutal y violento del conflicto. Representado como un guerrero fuerte y belicoso, es hijo de Zeus y Hera. A diferencia de Atenea, que simboliza la estrategia y el heroísmo en batalla, Ares representa el caos de la guerra. A pesar de su reputación violenta, también es el padre de Eros, el dios del amor, sugiriendo una conexión entre el amor y la guerra. Su relación con Afrodita, la diosa del amor, destaca esta dualidad de pasión y conflicto. Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, nació de la espuma del mar, y su llegada a la costa se representa a menudo como su nacimiento. Se la representa como una figura de inigualable hermosura, capaz de hechizar tanto a dioses como a mortales. Afrodita tiene el poder de incitar el amor y el deseo, pero también se asocia con la diplomacia y la unión de las personas. Un aspecto intrigante es su matrimonio con Hefesto, el dios del fuego y la forja, una unión que contrasta su belleza con su aspecto físico menos agraciado, subrayando la complejidad de las relaciones amorosas. Hefesto, dios del fuego, la metalurgia y la artesanía, hijo de Zeus y Hera, es el único dios físicamente imperfecto, ya que fue lanzado del Olimpo por Hera o Zeus, dependiendo del relato, lo que causó sus deformidades. A pesar de esto, Hefesto es un artesano sin igual, responsable de crear maravillas como el escudo de Aquiles. Intrigantemente, Hefesto representa la transformación no solo del metal en hermosos objetos,
sino también la superación de las limitaciones físicas a través del talento y la habilidad. Hermes, mensajero de los dioses, guía de las almas al inframundo y dios de los viajeros, comerciantes y ladrones. Hijo de Zeus y la Pléyade Maia, Hermes es conocido por su astucia y velocidad, simbolizados por sus sandalias aladas y el caduceo, un bastón rodeado por 2 serpientes. Posee habilidades como el habla persuasiva, la astucia y la capacidad de moverse libremente entre los mundos divino, humano e inframundo. Un detalle fascinante es su invención de la lira, creada a partir del caparazón de una tortuga, que luego regaló a Apolo forjando una amistad entre ellos, y que es el instrumento que he utilizado para hacer la música de este video. Hestia, a veces reemplazada por Dionisio, diosa del hogar, la chimenea y la armonía familiar. Hermana mayor de Zeus, Hestia es una de las 3 vírgenes del Olimpo, junto con Atenea y Artemisa. Se la representa menos a menudo en el arte griego, simbolizando su rol como la esencia del hogar y el refugio seguro. Hestia renunció a su asiento entre los 12 olímpicos en favor de Dionisio, destacando su naturaleza no confrontativa y su deseo de mantener la paz. Su culto se centraba en la llama del hogar y su mantenimiento, esencial para la cohesión y el bienestar de la familia y la comunidad. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los 12 dioses del Olimpo.